Bueno, empezamos otro día más y como no podía ser de otra manera, empezamos con las más que noticias. Esas noticias que te traigo así en un ¡pam! Súper rápido. Para que tú te informes y te vayas tranquilo a hacer tu vida diaria. Posteriormente a ver nuestro vídeo siguiente, que va a estar interesante. Pero vamos a hablar de muchas cosas porque, sí, como siempre os digo, en el Barça no se para y cada día hay algo que contar. Vamos con esas más que noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. En este vídeo, en esta nueva rutina diaria de las más que noticias, donde hay muchas cosas que contar. Evidentemente, hoy a la 1:30 se presenta Pierre-Emerick Aubameyang. Bueno, a la 1:30 es un decir, porque ayer estuvimos en la presentación de Adama Traoré y ya pudisteis ver, ¿no? 2 y pico, 3, bueno, algo que el Barça tiene muchas cosas buenas, pero una de las mejores no es la puntualidad, en eso se parece bastante a nosotros los días de radio. Y bueno, hablando del bueno de Pierre-Emerick Aubameyang, hay que decir que Aubameyang, Sergio Roberto, Eric García Lenglet y Martin Braithwaite han acudido hoy a ejercitarse a la ciudad deportiva a pesar de no estar citados, que sepáis que el equipo tiene fiesta hoy, pero aún así estos futbolistas han ido a ejercitarse en el caso de Aubameyang para intentar al menos estar disponible para jugar ya unos minutos el partido del fin de semana, que tiene muchísimas ganas de debutar y además después de esa confianza que le ha transmitido Xavi de nos vas a ayudar, que se viene el vídeo del mensaje, pues evidentemente muchísimas más, sabe que hay falta de gol en el equipo y sabe que otra cosa no, pero el gol, oye, pues tiene un rato. El hasta ahora vicepresidente de la Fundación Barça ha dimitido, renuncia a su cargo, Alphonse Goday, por un tuit algo, digamos, discrepante con la figura de Rafa Nadal. Mafre patrocina a la Fundación del Barça y también patrocina a Rafa Nadal. Y en cuanto este señor Alphonse Goday puso un tuit criticando a la figura del tenista, pues rápidamente Mafre puso contra las cuerdas al Barça, que si algo no necesita es que le jodan más, diciéndolo así, el tema económico. Entonces Alphonse Goday, honrado como él solo, dijo: yo no le voy a costar un euro al Barça, así que prefiero apartarme del cargo, prefiero no seguir y así poder seguir opinando abiertamente de lo que a mí me parezca o me deje de parecer el señor, pues no Rafa Nadal, sino quien sea, quien sea. Bueno, ahí está para gustos los colores, pero no se podrá negar que el señor Alphonse Goday, en este caso, pues al menos ha sido fiel a lo que, digamos, pensaba. Un caso que ha pasado así un poco de soslayo, pero que también tenéis que saber. Bueno, Jorge Alessandro sigue haciendo el ridículo, gracias a mi amigo Xavi Olik por la captura de pantalla que puso en Twitter, porque, bueno, yo creo que a este señor lo único que nos queda ya es retratarlo o dejarlo mal cada vez que se ponga a hacer el ridículo, porque se ha creído él su papel de meme y ya está pues rozando la ridiculez más extrema. Lo vemos aquí, repito, gracias al grande de Xavi Olik. Aclárate un poco, le dice Pibedale Jorge de Alessandro, ¿no? Dani Alves no aportó absolutamente nada, tremendo pantallazo de Pibedale hace poco en la corporación de Dani Alves, que la criticó al máximo en sus planes de juego, que no daba la talla, que los años, que tal. Y el bueno de Xavi ha encontrado el tuit también pues, del otro día que cuando Xavi dejó fuera de la lista a Dani Alves para la UEFA, pues diciendo aquí, ¿no? Fuera de la lista, su amigo Xavi, conclusión, qué pena, este Barça ficha a Dani, por ejemplo, de ADN, por tal, por no sé cuánto, tal, y al final lo borran. Bueno, sigue haciendo el ridículo el bueno de Alessandro y repito, yo creo que ya nos queda solamente hacer esto, ¿no? Pues cada vez que haga el ridículo, ¡pum! Decírselo. Toma, aquí tienes lo que decías hace 30 segundos, que cambias más de opinión que yo de ropa interior. Bueno, eso es mentira porque yo soy bastante limpio, pero bueno, que cambia mucho de opinión de Alessandro. Y lo dicho, Dani Alves queda fuera de esa lista de la Europa League, queda fuera, desde el Barça han considerado que Dani Alves debe ser el que se quede fuera porque, evidentemente, bajo el criterio de Xavi, con esa edad prefiere que se centre para la Liga, en el puesto que tenemos que quedar es el cuarto, así que el Barça tiene que estar 100% también en la Liga y quieren y pretenden que Dani Alves se esfuerce
en eso, ¿no? Que sea caudal en la liga y consideran que no puede estar jugando pues 2 partidos a la semana con la edad que tiene y sobre todo, pues evidentemente físicamente, que ya no es lo mismo la recuperación. Así que Dani Alves se queda sin ampliar al final, pues ese palmarés, ¿no? Porque es el futbolista, uno de los futbolistas más laureados, al menos de los que más títulos han ganado. La Europa League le faltaba y no va a poder ganarla el bueno de Dani. Así quedaría entonces esa convocatoria para la Europa League con Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Ousmane Dembélé, Memphis, Ansu Fati, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Luke de Jong y Jordi Alba. Te digo una cosa, yo para dejar fuera a Dani Alves, dejo afuera a Ousmane Dembélé, por todo lo que está pasando. Ferran, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Aubameyang, Nico, Gavi, Valde, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Arnau Tenas, Ilías Acomac, Astralaga, que he visto mucha gente que se ha sorprendido, este es el portero también, y Jandro Orellana, que sí que ha entrado en esta lista. Jandro tiene un enorme futuro, veremos si tiene minutos, no lo creo, pero si los tuviera nos daríamos cuenta que es un gran futbolista y, ¿por qué no?, un tremendo sucesor de Sergio Busquets. Hay mucha gente que lo compara, así que estaremos pendientes de todo lo que pase en esa competición europea. Bueno, reunión inminente ya para decidir el futuro de Dembélé entre Xavi y Jan Laporta. Sabéis las dos posturas. Lo comentaremos en el vídeo siguiente. Para ese vídeo me voy a guardar este tema. ¿Quién piensa qué? ¿Cómo piensan? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las variantes? Como es un tema muy denso y muy largo de explicar, lo explicaré en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, por eso voy a pasar por encima de esto, porque hay muchas noticias que contar y creo que en este caso lo que va a pasar con Dembélé se merece una parte. El Barça ya tiene activada, pues digamos, la búsqueda de un lateral izquierdo de cara al verano, de cara a junio, y el club está muy atento pues a la situación de Gallá y su contrato, su renovación, que parece que de momento titubea un poco. Si el Valencia no entrara en competiciones europeas, lo más seguro es que el capitán del Valencia se marchase. Y Gallá, que es el primer candidato, cuidado también, estaría metido en esta terna el bueno de Alejandro Grimaldo, que ya estuvo cerca de recalar en este mercado invernal. Lo dijo Mateu Alemany, que ya tenían, y Jordi Cruz también, que tenían ya apalabrado un lateral izquierdo. Todos hemos pensado en esto. Todos hemos pensado un poco en Grimaldo o Tagliafico. Y bueno, pues son las dos opciones que más gustan en cuanto a lateral izquierdo, a ese perfil para suplir a Jordi Alba, y que se llevarán a cabo en verano, donde la situación financiera va a cambiar mucho. Y si hablamos del lado izquierdo, también tenemos que hablar del lado derecho, porque el Barça trabaja, ya lo sabéis, a destajo para firmar a Azpilicueta como agente libre, Y es que el lateral central del Chelsea pues está muy bien visto en la Secretaría Técnica del Barça. Le gusta mucho su perfil, también que pueda jugar de central, y pues Xavi tendría un buen refuerzo, o al menos él así lo considera, si se fichase a Azpilicueta, ¿no? De manera gratis, sabéis que acaba contrato, así que el Barça, Mateu Alemany, está trabajando duro para que Azpilicueta firme un precontrato en cuanto se pueda y pueda recalar en el club blaugrana, como lateral derecho, lo ven, y también como central. Y no todo iban a ser fichajes, ahora seguiremos con los rumores, pero el Barça todavía no ha cerrado la renovación de contrato de Gavi. Todo va bien, todo está encaminado, no pasa nada raro, y si todo fuera como tiene que ir, en los próximos días se podría avanzar bastante en estas negociaciones. Repito, todo marcha bien, no hay ningún tipo de problema, pero falta una reunión para acabar de concretar 4 flecos y firmar por fin esa renovación de contrato de uno de los que tienen que ser los pilares fundamentales del Barça del futuro, ¿no? Yo creo que si alguno piensa en el Barça del futuro, piensa en Pedri, en Nico, en esta terna de futbolistas, Ansu Fati, Gavi, Araujo entre ellos, porque, oye, esto tiene que ser así y, bueno, hay que renovarlos cuanto antes. Hablaba de los rumores porque en las últimas horas desde Italia han llegado un montón de rumores diversos sobre, pues, agentes libres, que yo creo que este mercado acaba mucha gente contrato y fíjate tú, se está relacionando con un montón de equipos. Pues sí, un periodista italiano que se llama Pasquale Guarro, no lo estoy insultando, lo juro, se llama Pasquale Guarro, de hecho su Twitter es GuarroPas, o sea. Bueno, el compañero de Italia ha informado que el Barça está muy pendiente de la situación contractual de Marcelo Brozovic, el mediocentro serbio creo que es, del Inter de Milán. Brozovic, un serbio, sí, creo que es serbio,
o croata, diría que es croata. Mediocentro del Inter de Milán, con muy buen toque de balón, 29 años, eso sí, y que acaba contrato también ya mismo. Y, bueno, pues lo que os digo, ¿no? El mercado de valores de agentes libres, pues está bailando mucho y lo han relacionado en las últimas horas con el Barça. El Barça tiene un ojo ahí puesto en Brozovic, a ver qué va a hacer este tío, que como se mueva mucho, clan, le echamos la red. No, las cosas hay que decirlas como son. Está pendiente Mateo Alemán de todas estas cosas y es importante que al menos sonemos, ¿eh? Somos el Barça y tenemos que estar ahí, como también parece ser que va a estar el Barça en esa puja definitiva por Paulo Dybala, ¿eh? Y es que también desde Italia viene ya el rumor de que el Barça va a estar muy atento a lo que pase con Dybala, que queda libre, que parece que no va a renovar, ha rechazado sus ofertas de renovación, queda libre en verano, y el club ya se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista, y el entorno del futbolista le ha gustado mucho la llamadita del Barça, ¿eh? Ya se está hablando de que hay un run ahí muy fuerte con Paulo Dybala, su entorno agradecido, y además creen que puede ser un buen salto para Dybala y un buen momento para demostrar la clase de futbolista que es. Porque no está Messi, son un perfil muy similar, y Dybala podría ser algo distintivo y diferencial dentro de este equipo. Yo voy a ser sincero, es un futbolista que me ha gustado muchísimo toda la vida, me encanta Dybala, y me haría mucha ilusión que esto se concretase o fuese realidad, porque, repito, es un futbolista de mis favoritos, de siempre. Dybala es el típico jugador que siempre he dicho, cómo me gustaría que viniera al Barça. Y todo esto, que ya estarán los madridistas comentando, sí, lo vais a pagar con pipas. Bueno, tampoco íbamos a fichar a nadie en el mercado de invierno, y ahí tienes a 4 pedazos de fichajes. Todo esto será posible porque el club está trabajando muchísimo y a destajo en mejorar la situación financiera, y la próxima semana se podría hacer ya oficial el acuerdo entre Spotify y el Barça. Un acuerdo de patrocinio de la camiseta que se podría anunciar el mismo lunes y que pues cerrará uno de los patrocinios más grandes que haya firmado el Barça en su historia, y le reportará una gran cantidad de dinero que mejorará muchísimo las arcas blaugranas y que, oye, la situación financiera pues empezará a ser un poquito más normal. Hay que recordar que el Barça se ha ahorrado ya 160 millones de euros en salarios desde verano. 160 millones de euros en salarios, que se dice pronto. Lo explicó el otro día Eduardo Romeu en el Forensic. No se incluye el ahorro de ficha de Messi, o sea que cuando nos ahorremos al completo la ficha de Messi, aún más, sabéis que hay ahí que tenemos que pagarle algo todavía. Y en el club calculan que de cara a verano, o sea, ojo al dato, de cara a verano, la masa salarial, el límite de nuestra masa, que ahora está en menos, un poquito más creo, de 90 millones, estará por encima de los 400 millones. Si se hacen bien las cosas como se están haciendo, habrá margen no solamente para fichar, sino para hacer grandes fichajes. Y por esto os dije el otro día que yo confío cada vez más en Haaland. Grandes fichajes, dicen desde el club. O sea, 400 millones de masa salarial es una burrada. Patrocinios, venta de activos, bueno, etcétera, etcétera. El Barça está mejorando y eso es así. Son como 2 más 2, que son 4, y es lo que hay. Y hablando del verano, parece ser que Morata pues le pilló a contrapié el tema de no venirse al Barça. Le dolió muchísimo que la Juve y el Atleti no se pusieran de acuerdo con el Barça, y al parecer, pues ya se ha propuesto él al Barça y le ha dicho, oye, si en verano me queréis, aquí estoy en vuestras manos. Ojalá y no, Morata, lo siento, Álvaro, lo siento mucho, yo no te quería en invierno, mucho menos te quiero en verano. En el ataque ya estamos bien, si fichamos alguna bombita estará bien, y yo creo que Morata no entra dentro de bombita, así que te vaya todo muy bien donde te vayas, pero aquí en el Barça, Rey, como que no. Y para acabar, una noticia de actualidad también que, pues, digamos, está ligada a los servicios médicos. Xavi Corbella, que actualmente es el responsable de medicina interna del Hospital de Bellvitge, uno de los mejores hospitales de aquí de Cataluña, está ultimando su incorporación al Barça. Sustituirá a Ramón Canal, que es el jefe de los servicios médicos a día de hoy, y no tiene para nada la confianza de Xavi ni tampoco de la junta de Joan Laporta. Así que nuevo fichaje para los servicios médicos, un buen fichaje, según pues la gente que sabe de medicina te lo dice, que es un muy buen fichaje, y Xavier Corbella pues relevará las funciones de Ramón Canal, y bueno, pues es lo que hay, ¿no?
cambio de junta, cambio de gente y sobre todo gente afín a la idea que tú tienes. Y además, los servicios médicos no vamos a esconder que no estamos muy finos, no están saliendo las cosas muy bien. Y bueno, ya está, ya no hay más. Pero no veas si han habido, Vaya vídeo completo de noticias. Te sientes ahora como... Qué informado estoy. Seguramente vayas al baño y te salga información. Gracias por ver el vídeo. Como siempre, déjame un buen like, suscríbete si no quieres perderte. Y oye, y quedan menos de 1000 personas para los 100.000. ¡Oh, oh! Menos de 1000 personas para los 100.000. Ahí está. No digo nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, que es importante porque hay un pulso ahí difícil entre Laporta y Xavi por el tema de Embeleo. Lo vamos a contar todo en el siguiente vídeo. Y ya está, nada más. No me enrollo más. Un saludo y Forza Barça.